El teléfono no ha dejado de sonar en 11 minutos. Cuento los minutos porque contar es lo único que mantiene firme mi mano alrededor de la taza de café. El nombre de Marcela aparece en la pantalla por cuarta vez, luego el de Rodrigo, luego un número que no reconozco. A 200 kilómetros de este lago, en un salón lleno de gente vestida de gala, la familia de mi esposo está viendo cómo se derrumba, en tiempo real, el futuro que construyeron con tanto cuidado. Ellos creen que yo lo hice. Creen que lo planeé todo. Lo que no saben es que llevo 6 semanas esperando a que un sobresellado alcance por fin a una mentira de 12 años. Dejo que el teléfono suene hasta apagarse solo. Es sábado por la mañana, principios de junio, el tipo de mañana que antes solo significaba abrir las ventanas y dejar entrar el aire del lago. Nunca imaginé que terminaría viviendo aquí de tiempo completo, en esta cabaña que compré para mí sola hace 3 años en Valle de Bravo, cuando todavía pensaba que solo la necesitaría para escapar algún fin de semana. Nunca imaginé muchas cosas que, al final, resultaron ciertas. El café ya está frío entre mis manos. Al otro lado de esa agua gris, 300 invitados están reunidos en el Club Los Encinos, vestidos de lino y perlas, esperando a que Guillermo Hernández le entregue la empresa a su hijo mayor. Hay tarjetas con los nombres de cada mesa. Hay un cuarteto de cuerdas. Hay un pastel con una pequeña H dorada porque, al parecer, hasta un bebé que aún no nace necesita ya su propio monograma. Sé todo esto porque Renata, mi abogada desde hace 11 años, me contó el itinerario hace 2 días, con esa voz plana que usa cuando trata de no dejar ver lo que piensa. No tienes que ir, me dijo. No pensaba hacerlo, le contesté. El teléfono vuelve a iluminarse. Marcela. Dejo que suene 3 veces antes de contestar, porque hay una versión de mí, la que pasó 23 años aprendiendo a hacerse pequeña frente a esa familia, que habría contestado en el primer timbre. Esa versión ya no vive aquí. Valeria. ¿Dónde estás? La voz de Marcela llega tensa, imperial, como siempre que tiene miedo y no quiere demostrarlo. En algún lugar del que me pagaron muy bien para desaparecer, le digo. Hace 6 semanas, si mal no recuerdo. Escucho ruido detrás de ella, sillas que se arrastran, una voz de hombre subiendo y bajando, alguien repitiendo la palabra auditor, como si fuera una maldición. Me imagino el salón, las flores marchitándose un poco bajo el calor de tanta gente, el cuarteto deteniéndose a media nota porque nadie les avisó que pararan. Me imagino a Fernanda cerca del frente, vestida de azul pálido, con una mano sobre un vientre que en los últimos 6 meses se convirtió en el activo más valioso que esa familia posee. Hubo un problema, dice Marcela. Algo con una transferencia. Necesito que vengas a explicarlo. ¿Explicar qué exactamente? Los 40 millones de pesos, Valeria. Alguien del banco está haciendo preguntas sobre de dónde salió ese dinero. Miro la carpeta delgada frente a mí, sobre la mesa de pino. La conozco desde hace 3 días. Qué raro, digo. Yo tenía entendido que ese dinero salió de los bolsillos de tu familia. ¿No era eso lo que decía el papeleo? Silencio. Después la voz de Rodrigo, arrancándole el teléfono a su madre. Valeria, ¿qué hiciste? No hice nada, Rodrigo, le digo, y es verdad. Llevo toda la mañana sentada frente a un lago. Yo no escribí la carta que acaba de llegar a ese club. Yo no llamé al banco. Solo esperé a que la verdad llegara en su propio horario, no en el mío. Tú sabías, dice él. No es una pregunta. Yo sabía lo que era posible. Tú decidiste creer lo demás. Fernanda llora al fondo, un llanto alto y ensayado que reconozco perfectamente de la noche en que firmé esos papeles. Guillermo grita que llamen a los abogados. Diego no dice absolutamente nada, lo cual me dice más que cualquier otra cosa en ese salón. Ven al club, dice Rodrigo. Arregla esto ahora mismo. No hay nada roto que yo pueda arreglar, respondo, y nada aquí que ya me pertenezca. Cuelgo antes de que pueda contestar. Me quedo sentada un largo rato con el teléfono apagado en la mano, escuchando los sonidos pequeños de la cabaña, el refrigerador zumbando,
un pájaro llamando en algún lugar sobre el agua. Después abro la carpeta y miro de nuevo la primera hoja, la que lleva el membrete de la doctora Beatriz Núñez, la que ha estado en mi poder desde hace 12 años, guardando silencio como una respiración contenida. Hace 6 semanas pusieron 40 millones de pesos sobre una mesa frente a mí y creyeron que había vendido toda mi vida por ese dinero. No tenían idea de que yo ya conocía el primer resultado desde años antes de que todo esto empezara. Para entender lo que está pasando ahora mismo en ese salón, hay que regresar a la noche en que me llamaron a la casa, la noche en que aprendí exactamente cuánto valía para ellos y exactamente cuánto seguían sin saber. 6 semanas antes, Rodrigo llegó a la casa a las 11 de la noche, por primera vez en mucho tiempo. No se molestó en fingir que venía de la oficina. Se paró en la puerta de la recámara, todavía con el saco puesto, la corbata floja, y lo dijo como quien anuncia una fusión de negocios. Fernanda está embarazada. Yo estaba sentada en la cama con un libro que en realidad no estaba leyendo. Recuerdo que lo cerré despacio, dándome ese medio segundo para acomodar mi expresión antes de mirarlo. 23 años de matrimonio te enseñan mucho sobre el tiempo. Felicidades, dije, queriendo que doliera, aunque no estoy segura de que le haya llegado como esperaba. Él no se inmutó. Eso fue lo que me dijo, que tan lejos había llegado todo sin mí. Es niño, agregó, como si el sexo del bebé resolviera algo. La familia necesita moverse rápido antes de que esto se sepa. Por la familia, se refería a la suya. Por moverse rápido, entendería en menos de una hora, se refería a mí. Esa misma noche mandaron un auto por mí. No manejaba Rodrigo, sino el chofer de la familia Hernández, el coche negro y silencioso, como si yo ya fuera un asunto de negocios que había que transportar y no una esposa con quien había que hablar. La casa de Guillermo estaba iluminada como para una foto de revista, y en cierto sentido, lo era. En la sala esperaba Marcela en un sillón que parecía trono, Guillermo junto a la chimenea sin levantarse a saludarme, Rodrigo parado demasiado cerca de Fernanda en el sofá, y el licenciado Alberto Reyes, abogado de la familia, con una carpeta de piel ya abierta sobre la mesa baja. Fernanda tenía una mano sobre el vientre, aunque no podía tener más de 8 o 9 semanas. Era un gesto, no un hecho. Lo noté de inmediato, lo ensayado que se veía. El licenciado deslizó la carpeta hacia mí antes de que nadie dijera, buenas noches. 40 millones de pesos. 7 días para desocupar la casa. Silencio absoluto sobre la infidelidad. Renuncia total a cualquier reclamo sobre los bienes matrimoniales. Sin objeción jamás a que Rodrigo se volviera a casar. Esto es más de lo que la mayoría de las mujeres de tu edad podrían esperar, dijo Marcela, con las manos cruzadas sobre el regazo, como si me estuviera haciendo un favor. Fernanda eligió ese momento exacto para dejar caer una lágrima. Marcela le apretó la rodilla sin siquiera mirarla, eligiendo bandos en una guerra que, para mí, ni siquiera había comenzado. No quiero lastimarte, dijo Rodrigo. Por un segundo casi le creí que había algo debajo de esas palabras. Pero esto es el futuro de la familia. ¿Seguro que es tuyo? Pregunté. El cuarto se quedó en ese silencio particular que precede a los gritos. No discutí. Hace mucho aprendí que discutir con un cuarto que ya decidió el final solo desperdicia el aliento. En cambio, puse mis propias condiciones. Quería los 40 millones transferidos esa misma noche, sin plazos. Quería cada documento notariado antes de irme. Quería que quedara explícito que el pago no tocaba ninguna acción de la empresa a mi nombre. Y quería que ningún término pudiera modificarse después de la firma. El licenciado revisó la cláusula de acciones rápidamente y le dijo al cuarto que mi participación era insignificante, un formalismo de los primeros años. Marcela, ansiosa por terminar conmigo, estuvo de acuerdo sin objetar. Firmé. Fernanda sonrió como sonríe una mujer que cree haber ganado algo permanente. El dinero llegó a mi cuenta antes de la medianoche, exactamente como exigí. Me quedé 6 días más en esa que aún era mi cocina, revisando los detalles de la transferencia con la misma atención que antes usaba para auditar los reportes trimestrales de la empresa,
cuando Rodrigo todavía pedía mi opinión en lugar de asumir que no tenía ninguna. Recibo, número de cuenta, fecha, origen del fondo. El dinero no salía de la cuenta personal de Marcela. Tampoco de la de Guillermo. Salía del fideicomiso familiar Hernández, el fondo reservado por estatuto para un heredero confirmado. Me quedé un largo rato con ese dato, dándole vueltas como una piedra para ver qué vivía debajo. Después llamé a Renata. Me acaban de pagar con dinero apartado para un hijo que esta familia todavía no ha confirmado que exista, le dije. Me mudé a un hotel de carretera al día siguiente, de esos con olor a cloro y café quemado, nada parecido a los 18 años que pasé convirtiendo aquella casa en un hogar. Se sintió correcto empezar de nuevo en un lugar que no fingía ser otra cosa de lo que era. Renata llegó esa tarde con una libreta y 2 cafés, y extendimos los documentos sobre la mesa. Trabajó en silencio un rato, el silencio particular de alguien haciendo cuentas en su cabeza. Esta transferencia necesitaba aprobación del Consejo, dijo por fin. Los fideicomisos como este suelen tener una cláusula de auditoría automática si el dinero se mueve sin verificar al beneficiario. Levantó la vista. Tampoco entregaste tus acciones. Lo que sea que ellos creen haber comprado, no fue eso. No le había contado todavía por qué no estaba en pánico, porque firmé sin levantar la voz mientras Fernanda actuaba su llanto a 1 metro de distancia. Saqué de mi bolso un sobre que llevaba conmigo desde la noche anterior, con las esquinas suaves de tan viejo. 12 años, dije, deslizándolo hacia ella. 12 años atrás, a Rodrigo le habían diagnosticado cáncer de próstata en etapa temprana, antes de cumplir los 40. Lo aterró como nunca lo había visto. Pasó el tratamiento en silencio, sin decirle a nadie fuera de nuestro matrimonio, aterrado de lo que su padre pensaría de un hijo que ni siquiera podía controlar su propio cuerpo. Cuando todo terminó, los resultados dieron limpio de cáncer, pero había otra línea en el informe que Rodrigo leyó 3 veces antes de poder hablar: infertilidad permanente, consecuencia del tratamiento. Solo 3 personas lo supieron, él, yo, y la doctora. Mientras tanto, la maquinaria de relaciones públicas de los Hernández empezó a moverse. Corrió el rumor, entre amigos en común, de que el matrimonio llevaba años roto en todo menos en el papel, que yo había tomado el acuerdo por interés propio, que Rodrigo y Fernanda se habían encontrado en un momento difícil y no merecían ser juzgados. Ya habían contratado a un fotógrafo para el anuncio de la nueva generación. 3 días antes de dejar el hotel, recibí una llamada de una excompañera que aún trabajaba en finanzas. Me dijo que legal le había pedido, en voz baja, ajustar la fecha de aprobación de mi transferencia para que pareciera que había pasado por el consejo semanas antes de lo real. En ese momento entendí, ya no solo escondían una infidelidad. Sabían, en el fondo, que esa transacción no era limpia. Esa noche llegó un mensaje de un número desconocido: si quieres saber quién aprobó de verdad ese dinero, pregúntale a Diego dónde estuvo la noche en que Fernanda dice que se embarazó. Sentí algo en el pecho quedarse muy quieto y muy frío. La mujer volvió a escribirme al día siguiente. Se llamaba Carla Morales, asistente de auditoría en finanzas, alguien que recordaba vagamente de las posadas de la empresa, siempre educada, siempre al fondo, del tipo que nota todo y no dice nada hasta tener una razón. Durante 2 días me fue mandando piezas, una por una, como si estuviera probando si yo podía manejar el panorama completo antes de dármelo entero. Diego había pedido acceso privilegiado a los registros del fideicomiso 6 semanas antes de que el embarazo de Fernanda se hiciera público. Se había reunido con ella varias veces fuera de cualquier horario de trabajo razonable. Había un cargo de hotel en Guadalajara, la habitación registrada con un nombre que no coincidía con nadie del supuesto viaje de negocios de esa semana. Y Rodrigo ni siquiera había estado en Guadalajara la noche en que Fernanda decía que concibió. No lo creí de inmediato. 23 años con un hombre te enseñan sus mentiras, pero también te enseñan a no confiar en cualquier acusación que llegue de la nada. Así que lo comprobé yo misma. Todavía tenía acceso a un calendario compartido que nadie había pensado en quitarme en medio del caos del divorcio. Esa noche, Rodrigo había estado en Monterrey con Guillermo y 3 miembros del consejo, encerrados en juntas sobre un desarrollo estancado.
Recuerdo que se quejó de eso, del vuelo largo, de que se perdió mi cena de cumpleaños por lo mismo. Fernanda había estado en Guadalajara esa misma semana. Diego también. Una vez que me permití mirar, los detalles pequeños empezaron a regresar, cosas que había notado y descartado durante años sin dejarme sumarlas. Diego siempre defendiendo a Fernanda cuando Rodrigo criticaba su trabajo. Fernanda sabiendo detalles de negocios que solo deberían haber quedado en la oficina de Diego. Los dos saliendo de la misma fiesta navideña con minutos de diferencia, más de una vez. Renata, cuando le llamé, fue más cautelosa que yo. No dejes que esto se vuelva una historia que te cuentas a ti misma solo porque te conviene. Necesitamos documentos. Necesitamos los resultados de la prueba. Tenía razón, y me obligué a sentarme con la incomodidad de no saber en lugar de correr hacia una conclusión demasiado conveniente. Mientras tanto, los Hernández avanzaban como si nada de esto existiera. Contrataron al fotógrafo para el anuncio. Marcela me llamó esa semana pidiéndome que firmara un documento adicional, esta vez renunciando por completo a mis derechos de voto en la empresa. Me negué. Esa participación existe gracias a esta familia, dijo Marcela, sorprendida de que no accediera sin más. No, le dije. La compré con mi propio dinero cuando la empresa casi quiebra y nadie más quiso arriesgar ni un peso. Nadie me regaló nada, Marcela. Gané cada punto porcentual. Silencio largo en la línea. Casi pude escucharla haciendo las cuentas que debió hacer años atrás. 18%. Eso era lo que yo seguía guardando, en silencio, en un fideicomiso propio, intocado por el acuerdo de divorcio, porque me había asegurado de eso la misma noche en que firmé esos papeles. Sin ese porcentaje, Rodrigo no podía alcanzar el umbral de votos que necesitaba para reemplazar a Guillermo como presidente. Me llamó una hora después, furioso. Me engañaste. No, le dije. Simplemente nunca leíste lo que en realidad era mío. Esa tarde, Carla por fin aceptó verme en persona, en un restaurante de carretera donde nadie de nuestras vidas anteriores pensaría en buscarnos. Deslizó un sobre la mesa, una copia del registro de aprobación del fideicomiso, los recibos del hotel en Guadalajara, y una pequeña grabadora digital. Apreté play ahí mismo, mi café enfriándose frente a mí. Era la voz de Diego, inconfundible, baja y segura, como hablan los hombres que creen que nadie importante los escucha. Solo necesitamos que Rodrigo crea que el bebé es suyo hasta que se cierre la transferencia de poder. Después la voz de Fernanda, más baja. ¿Y Valeria? 40 millones de pesos la harán desaparecer. Me quedé muy quieta, escuchando cómo planeaban mi borradura en tiempo real dos personas a las que alguna vez había dejado entrar a mi casa. Y había más en la grabación. La voz de Fernanda, otra vez, con un filo que nunca antes le había escuchado, algo frío debajo de toda esa suavidad ensayada. ¿Y una vez que Rodrigo tenga la empresa, qué hacemos con él? 6 semanas después de que se firmara el divorcio, los Hernández organizaron la fiesta que siempre supieron organizar, del tipo construido sobre manteles blancos y sonrisas ensayadas, donde cada detalle existe para contar una historia sobre quiénes son, en vez de quiénes son en realidad. Yo elegí el lago en su lugar. Renata había preparado, un día antes, 3 documentos que revisamos juntas en mi mesa de pino, un aviso formal para preservar mis derechos como accionista, una solicitud de auditoría interna sobre la transacción del fideicomiso, y una moción para posponer cualquier votación sobre la transferencia de poder hasta que esa auditoría concluyera. El momento importa, me dijo Renata. No los detenemos. Nos aseguramos de que la verdad llegue en el peor momento posible para que puedan esconderla. Y llegó justo antes de que Guillermo tomara el micrófono. Un auditor de la firma que supervisa el fideicomiso entró al salón sin que nadie lo hubiera invitado, salvo el propio papeleo, y pidió hablar con el consejo antes de los discursos formales. La noticia corrió por el salón como corren las malas noticias en fiestas así, en susurros, en miradas, en la repentina rigidez de la gente tratando de parecer que nada estaba mal. Los hallazgos del auditor fueron simples y devastadores. Los 40 millones se habían retirado indebidamente de un fondo reservado para un heredero verificado.
La firma de aprobación mostraba señales de haberse añadido después de los hechos, no durante la ventana original de la transacción. Hasta resolver la discrepancia, cualquier transferencia de poder debía suspenderse. Y la identidad del futuro heredero tendría que verificarse formalmente antes de cualquier decisión adicional del fideicomiso. Casi al mismo tiempo, según supe después, un mensajero llegó al club con un sobresellado dirigido a Rodrigo en persona. Los resultados de la prueba de paternidad, 3 semanas en camino, por fin habían llegado. Fernanda intentó interceptarlo. Rodrigo no la dejó. Lo abrió de pie, frente a casi 300 personas. El salón se quedó en ese silencio particular de cuando algo se rompe y ya no se puede reparar. Rodrigo había sido excluido como padre biológico. Marcela me llamó al minuto siguiente, la voz filosa de pánico, exigiendo saber qué había hecho. Nada, le dije desde la ventana de mi cocina, viendo el lago hacerlo de siempre, indiferente a todo lo que pasaba a 200 kilómetros. Yo no escribí ese resultado. Yo no llamé a ese auditor. Llevo toda la mañana aquí sentada. Rodrigo le quitó el teléfono, la voz quebrándose de una forma que nunca antes le había escuchado. Tú sabías. Sabía lo que era imposible, le dije. Te dejé decidir qué querías creer. Fernanda, según me contaron después, insistía en que la prueba tenía que estar equivocada, algún error de laboratorio, su voz subiendo hacia la histeria frente a un salón vestido para celebrar. Diego intentó escabullirse hacia la salida. Guillermo, moviéndose más rápido de lo que nadie esperaba de un hombre de 76 años, le bloqueó la puerta con el cuerpo. El auditor aclaró, con calma, que el nivel de confianza del resultado era altísimo, y que un panel de comparación ampliado indicaba que un pariente varón cercano a Rodrigo tenía una probabilidad mucho mayor de ser el padre biológico. Todas las miradas del salón se volvieron hacia Diego. Él lo negó demasiado rápido, como niegan siempre los culpables. Fue entonces cuando le mandé a Guillermo y al licenciado Reyes la grabación que Carla me había dado, la de Diego diciéndole a Fernanda que solo necesitaban que Rodrigo creyera que el bebé era suyo hasta cerrar la transferencia de poder. Guillermo escuchó todo de pie, en medio de ese salón arruinado, el rostro imposible de leer, antes de mirar por fin a su hijo menor. Rodrigo se le fue encima a Diego. La seguridad los separó antes de que pasara a mayores. Fernanda se derrumbó por completo, y en medio del caos admitió por fin lo que debió haber sido obvio desde el principio: se había acostado con los 2 hermanos, pero fue Diego quien planeó cada paso de lo que vino después. 3 días después de la fiesta, la familia convocó una junta de emergencia en las oficinas centrales de Grupo Hernández Desarrollos. Y esta vez, por primera vez en 23 años, entré a ese edificio no como la esposa de nadie, sino como accionista con un reclamo que ya no podían ignorar. La sala de juntas del piso 14 tenía más gente de la que había visto reunida para una sola crisis. Rodrigo sentado en un extremo, sin mirar a su hermano. Diego con su propio abogado, alguien que no reconocí, lo cual me dijo todo sobre qué tan rota estaba ya esa familia por dentro. Marcela en su silla de siempre, aunque por primera vez se veía pequeña en ella. Guillermo a la cabeza, el rostro tallado en algo más duro de lo que le había visto antes. Fernanda, pálida, las manos sobre un vientre que en una sola semana había pasado de ser triunfo a ser evidencia. Diego intentó primero cargarle toda la culpa a Fernanda, insistiendo en que solo le había dado consejos como amigo. Fernanda no se lo permitió. Se volvió hacia él con una amargura que por fin sonaba honesta, sin actuación de por medio. Me prometiste que te casarías conmigo en cuanto sacaran a Rodrigo de la empresa. El plan, una vez que se desarmó por completo sobre esa mesa, era casi elegante en su crueldad. Usar al bebé para acelerar a Rodrigo hacia la silla de presidente. Una vez que tuviera el poder, Diego usaría las irregularidades financieras, las mismas que él había ayudado a crear, para forzar la salida de su hermano bajo una nube de escándalo. Fernanda amenazaría con exponer la infidelidad si alguien se resistía. Y Diego, posicionado todo el tiempo como el hermano razonable y ajeno a todo, entraría a tomar el control de la empresa él mismo. Los 40 millones habían sido el primer movimiento,
sacados del fideicomiso específicamente para sacarme del matrimonio y de cualquier posición desde la cual pudiera interferir. Lo que nadie había calculado era que yo seguía teniendo el 18% de la empresa, y con eso, el derecho de exigir una auditoría especial. Puse mis condiciones sin levantar la voz, porque hace mucho aprendí que la calma llega más lejos que la ira en un cuarto como ese. La empresa emitiría una corrección pública, nunca recibí ese pago a cambio de silencio. El acuerdo de confidencialidad que firmé se reescribiría para que jamás pudiera usarse de nuevo para esconder un delito. Los 40 millones se reclasificarían como un acuerdo personal legítimo, pagado con los bienes propios de Rodrigo y su familia, con reembolso total al fideicomiso del que se habían tomado indebidamente. Diego quedaría suspendido a la espera de una investigación formal. Fernanda dejaría su puesto, aunque conservaría su cobertura médica y de maternidad completa, porque nada de esto era culpa del niño. Rodrigo no sería nombrado presidente. Un director independiente dirigiría la empresa durante al menos un año. Y yo conservaría mis acciones junto con mi asiento en el consejo. La compostura de Marcela por fin se quebró. Nos estás castigando. Esto es venganza. La venganza es querer que sufran, le dije. Yo solo quiero que dejen de usar mi nombre para tapar lo que hicieron. Rodrigo me pidió hablar a solas un momento, y se lo permití, sobre todo porque quería ver, de una vez por todas, que quedaba en realidad del hombre con quien me casé. Me preguntó, en voz baja, si en algún momento intenté salvar nuestro matrimonio. Lo salvé durante 23 años, le dije. Solo que nunca lo notaste porque lo hice en silencio. Admitió entonces, con una voz sin nada de su seguridad de siempre, que sabía desde hacía tiempo que sus probabilidades de tener un hijo eran casi nulas, pero que quería tanto demostrarle algo a su padre que eligió creerle a Fernanda de todas formas, eligió dejar de hacer las preguntas que habrían desarmado todo mucho antes. No amabas al bebé, le dije. Amabas lo que creías que el bebé iba a demostrar sobre ti. No tuvo nada que responder a eso. Guillermo, cuando llegó la votación, se negó a entregarle el control a ninguno de sus dos hijos. Votó por el director independiente, la voz plana y definitiva, como quien cierra un capítulo que llevaba toda la semana reescribiendo en su cabeza. Cada condición que puse fue aprobada sin más discusión. Después, en el pasillo fuera de la sala, Rodrigo me alcanzó una última vez. Después de todo esto, todavía te vas a quedar con los 40 millones. Lo miré un largo momento, al hombre que alguna vez fue toda mi vida y que ahora era casi un extraño parado en un pasillo. No, le dije. Decidí usarlos en algo que tu familia jamás entendió. Nunca le devolví el dinero a Rodrigo. Bajo los términos que acordamos en esa sala, la familia Hernández le reembolsó al fideicomiso cada peso de su propio patrimonio, exactamente como debió ser desde el principio. Lo que recibí esa primera noche era, legal y finalmente, mío. Limpio. Documentado. Ya no enredado en la mentira de nadie más. No compré una casa más grande. No compré un coche para anunciarle nada a nadie. En cambio, me senté en la misma mesa de pino donde toda esta historia había regresado a su comienzo, y empecé algo con un nombre que me llegó casi completo, como llegan a veces las cosas verdaderas, el fondo segundo capítulo. Existe para mujeres mayores de 45 años que se encuentran empezando de nuevo después de que todo lo que construyeron se derrumba en silencio a su alrededor. Después de un divorcio, después de que alguien usó el dinero como arma, después de ser sacadas de negocios familiares que ayudaron a levantar, después de años criando hijos o sosteniendo la carrera de un esposo, solo para intentar regresar a un mundo laboral que ya las olvidó. Asesoría legal, capacitación profesional, apoyo temporal de vivienda, planeación financiera, acompañamiento para el tipo de duelo que no viene con funeral. Conservé mi asiento en el Consejo de Grupo Hernández Desarrollos porque el 18% no desaparece solo porque un matrimonio sí. Pero no volví a dirigir nada del día a día. Ese capítulo ya se había cerrado solo, en silencio, durante 23 años parada justo detrás de la cortina. Rodrigo renunció como director general 6 meses después. Se mudó a un departamento pequeño al otro lado de la ciudad y empezó a ir con un terapeuta, algo que jamás consideró necesario durante todo nuestro matrimonio.
No sé si le está ayudando. Ya dejé de necesitar saberlo. A Diego lo acusaron formalmente de fraude financiero, falsificación de registros del fideicomiso y malversación de fondos destinados a un beneficiario que nunca existió. El caso sigue su curso en los tribunales. Fernanda dio a luz a un niño sano ese otoño. Los resultados de ADN, ya procesados por completo, confirmaron lo que el salón ya había adivinado esa noche: Diego era el padre. No odio al niño. Quiero dejar eso claro incluso ahora. Un bebé no responde por las mentiras que lo trajeron al mundo. Marcela perdió casi toda su influencia dentro de la empresa casi de la noche a la mañana, como siempre pasa con el poder que resulta estar construido sobre algo hueco. Guillermo, por su parte, reestructuró el fideicomiso por completo, poniéndolo bajo supervisión independiente, para que ningún miembro de la familia pudiera volver a decidir solo quién merece llamarse heredero. Un año después de que ese salón se quedara en silencio alrededor de un sobresellado, estaba parada en la oficina pequeña que rentamos para el primer cuartel del fondo. Nada elegante, solo paredes limpias, buena luz, y una fila de sillas para mujeres que llegarían sin saber muy bien cómo pedir ayuda. La primera mujer que cruzó esa puerta tenía 56 años, viuda desde hacía 3 meses, recién enterada de que su esposo había dejado la mayor parte de su patrimonio a una segunda familia que ella ni siquiera sabía que existía. Me senté a su lado, no frente a ella, porque recordaba lo que se siente que te hablen como a un problema en vez de como a una persona. Empezar de nuevo no significa que perdiste todo, le dije. A veces solo significa que por fin te quedas con lo único que siempre fue tuyo de verdad. Esa tarde manejé de regreso a la cabaña del lago. La carpeta que decía Divorcio Hernández seguía en un cajón que no había abierto en meses. Puse una carpeta nueva junto a ella, segundo capítulo. Primer año. Mi teléfono vibró sobre la mesa. No era Rodrigo. No era Marcela. Ya nunca lo son. Era un mensaje de una de nuestras trabajadoras sociales. Una mujer a la que ayudamos en marzo acababa de aceptar una oferta de trabajo, su primer sueldo en 11 años. Sonreí sola, en silencio, mientras la luz se apagaba fuera de la ventana, dorada, como todas las tardes a esa hora. Ellos creyeron que 40 millones de pesos eran el precio para hacerme desaparecer. Al final resultó ser el dinero que por fin me dejó volver a aparecer, no como la esposa de nadie, sino como la mujer que llevaba más de 20 años posponiendo convertirse. Si tú fueras Valeria, habrías firmado esos papeles y dejado que la verdad se revelara sola, a su tiempo. ¿O habrías confrontado a Rodrigo esa misma noche, en cuanto cruzó la puerta? Cuéntame en los comentarios desde donde me estás escuchando esta noche. Todos los días subimos historias como esta, así que suscríbete y quédate cerca, porque esto apenas empieza.